Sí. Kennedy Jr., que acusó a Estados Unidos de tratar de imponer la guerra a Rusia y China. Washington está haciendo todo lo posible para arrastrar a Rusia y China a un conflicto militar. Esta opinión fue compartida por el ex participante en la carrera electoral de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. No creo que China quiera entrar en un conflicto con nosotros y Rusia, pero estamos haciendo todo lo posible para atraerlos a él. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, acusó previamente al actual jefe de la Casa Blanca de acercar a Rusia y China con sus acciones. Sí, Bueno, en fin, es muy importante. básicamente es algo, no tiene mucho mala noticia, pero muy No, no, interesante. tiene un trasfondo interesante. Mucho se ignora, y bueno, es normal, porque no tenemos por qué saber de geopolítica. Hombre, cuando nos toca comentarlo tenemos que informarnos, desde luego. Pero no tiene todo el mundo por qué saber esto, pero mucho se ignora y se calla el odio, profundo odio que se ha tenido históricamente China y Rusia. Profundísimo. Además de grandes disputas territoriales. Es más fácil odiar a tu vecino que a quien está a miles de kilómetros de distancia. Pues eso es lo que se hacía en Rusia y China. Rusia a veces utilizaba Mongolia. Hemos oído estos días hablar mucho más de Mongolia, que Mongolia siempre ha sido un país muy cercano a Rusia, pero el odio entre Rusia y China ha sido formidable. Y de eso se supo aprovechar Estados Unidos durante los años 70 con aquellas ayudas que enviaba Nixon a China, en las buenas relaciones que entabló Kissinger para Estados Unidos con China y todo lo demás que ya conoceréis. Porque así se mantenía a Rusia y China alejados, lo cual era algo que todos los estrategas estadounidenses habían colocado siempre como una prioridad absoluta para el gobierno de Estados Unidos. Nunca dejar que Rusia y China se lleven bien. Pues ya veis cómo está el temita. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vais a enviar a Japón y a Filipinas contra Rusia, contra China? ¿Contra quién? La pérdida de hegemonía estadounidense ahora mismo es tan innegable que el riesgo de una guerra nuclear total se hace cada vez más patente. Porque ya no puede haber nadie en Estados Unidos que crea que su plan va a salir bien, después de lo mal que lo han implementado. Luego tienen que tener un plan B para seguir provocando. Ahora mismo nos decía un buen amigo mago, nos decía Yochilangoleón, nos decía, Japón tiene en su suelo 100 bases militares norteamericanas, son botín de guerra, efectivamente, de la Segunda Guerra Mundial. No le lanzaron las 2 bombas para derrotarlos, sino para disuadir a la URSS, y los usará como usa a todos sus lacayos. Se refiere a Japón, que lo usará como sus lacayos, y hace referencia a un hecho histórico formidable. Cuando tú le preguntas quién hizo rendir a Japón, todo el mundo te dice que Estados Unidos con el lanzamiento de las bombas nucleares. No. Quien hizo rendir a Japón, como nos está aquí sugiriendo yo Chilangoleón, es Rusia, que le declaró la guerra a Japón. Japón nunca entendió qué había pasado cuando vio la devastación que habían provocado unas bombas nucleares que ellos no sabían que se habían lanzado sobre su territorio. Japón pensaba que había sido otro ataque más de los masivos que realizaba Estados Unidos con bombas incendiarias. Ya sabéis que las casas en Japón en aquella época eran de papel no, eran de madera, pero como si fuera papel porque arde como el papel, y estaban acostumbrados a ver grandes zonas de devastación. Obviamente no tan grande como Hiroshima y Nagasaki, pero ellos consideraban simplemente que se había producido un bombardeo masivo cuando vieron todo aquello. Sabían que había bombas nucleares y menos que se las habían tirado a ellos. La rendición se produce porque días antes Rusia declara la guerra a Japón. Y Estados Unidos, que lo ve, dice, ojo, hay que utilizar la bomba nuclear cuanto antes. Eso ya lo han denunciado estadounidenses. Japón ya estaba rendido cuando se le enviaron las bombas nucleares. Esos 100.000 muertos en cada una de las 2 ciudades, 200.000, 200 y pico mil, y la cantidad
de centenares de miles de personas con heridas para toda su vida fueron gratis. No eran para provocar la rendición de Japón, sino para tomar el dominio de Japón ante su rendición inminente, porque Rusia le había declarado la guerra. Rusia, con la que ya había tenido ya escaramuzas serias en la frontera de China con Mongolia. Sí, ya habían luchado Rusia y Japón en determinados frentes, porque Japón tenía, hasta tal punto es así, lo comentaba durante estos días Alexander Mercuris, que en Japón había un núcleo de militares que estaban situados en Manchuria, en China, 700.000 militares japoneses que se sintieron traicionados por la rendición de Japón. Porque ellos consideraban que podría entregarse el territorio de Japón y ellos seguir luchando contra Occidente en Manchuria, en la Manchuria china. Sí. El emperador se rinde, pero inicialmente se iba a rendir a Rusia. Con lo cual, cuando cuenten eso de que, por cierto, ya sabes que Ursula von der Leyen anda intentando convencer a todo el mundo de que las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki las lanzó Rusia. Esto que os estoy diciendo no es ninguna locura. Ya ha salido en algunas declaraciones intentando conectar a Rusia con los bombardeos. Y de hecho en Japón no se les enseña a los niños que quienes les lanzaron las bombas nucleares fueron los estadounidenses. Por la vergüenza que supone lo que nos explicaba ahora Yochin Langoneón. Algún día diré tu nombre entero de una vez. Y es que sienten tal vergüenza de tener 100 bases militares estadounidenses en su territorio, que explicarles a los niños que los de esas bases militares fueron los que les enviaron las bombas nucleares es inaceptable para el sistema educativo nipón. Así está el mundo, amigos. Culturalmente, y seguro que volverán a lanzar a Japón contra otro país y a utilizarlo como están utilizando ahora Ucrania. Si no les enseña su historia como es, pues cometerán los mismos errores. ¿Qué ofreció Estados Unidos a Israel a cambio de no atacar Irán? Porque claro, llegan las elecciones. El Partido Demócrata, luego os traemos una encuesta en la parte de Estados Unidos, más adelante en el programa lo vais a ver, tiene posibilidades aún de ganar las elecciones. No puede arriesgarse a un movimiento en falso que le coloque en el punto de mira de la comunidad internacional. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ofrecido a Israel un paquete de compensación si se abstiene de atacar algunos objetivos en Irán, en respuesta a su creciente ataque masivo contra el país hebreo, informó este domingo el canal israelí Kan 11. De acuerdo con fuentes del medio, durante las conversaciones entre funcionarios de ambas naciones sobre el ataque de represalia de Tel Aviv, la parte estadounidense ofreció un amplio apoyo diplomático y asistencia militar adicional si no se atacan determinados emplazamientos dentro del país persa. Consideramos a Estados Unidos un aliado y siempre estamos dispuestos a escucharle. Al mismo tiempo, haremos lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos israelíes y la seguridad de Israel, dijo por su parte un funcionario hebreo al canal, señalando que los altos mandos de las FDI siguen discutiendo y aprobando los planes para la operación que habrá ofrecido Estados Unidos, Alberto, a Israel. Pues chicos, sí. ¿qué pensáis? Ponednos en comentarios qué es lo que creéis que ha ofrecido. Bien, fijaos. La semana pasada, el viernes, os comentamos aquí cuál es el proceso que se iba a seguir. Ya sea directamente hablando con Irán, Estados Unidos, o ya sea mediante Rusia, se iba a hablar con Irán para ver qué tipo de ataque por parte de Israel no desencadenaría una respuesta más fuerte por parte de Irán. Y dentro de ese tipo de ataque, ya sabes cómo va esto de la propaganda. Perfectamente se podría tratar de que Israel ataca un peñasco, intentando no matar muchas cabras, y lo vende a Occidente como que ha conseguido unos logros maravillosos. Y por su parte Irán dice, para su gente, al pueblo persa, aquí no han atacado nada. Han dado unos misiles contra unas rocas, no consideramos que ese ataque deba merecer ningún tipo de respuesta. De manera que
con todo el encapsulamiento que hay en Occidente, como obviamente también lo hay por parte del pueblo persa, Irán, pues lógicamente todos contentos. Si lo que se ataca son centrales nucleares, la cosa se puede complicar, y más cuando ahora hemos visto que Irán probablemente ya ha hecho una prueba nuclear. Así es que ahora la historia es cómo Estados Unidos va moviendo los hilos para que la escalada, si es que se produce, lo haga en función de sus propios intereses. No sabemos si los intereses de Estados Unidos consisten en una escalada antes de las elecciones. Hay muchos analistas que lo consideran muy probable. Sin embargo, aquí hay algo que se cae por su propio peso. Si realmente Estados Unidos quisiera la escalada, lo tenía muy fácil. La misma noche de los ataques de Irán, en lugar de decir que Irán, que encima era mentira, que habían bloqueado todos los envíos de Irán, podrían haber dicho la verdad. ¡Buah! Irán ha realizado un estropicio brutal, estamos en un momento límite, hay que responder al instante. Y eso habría generado la escalada que teóricamente podría estar deseando Estados Unidos. Sin embargo, no se ha producido así. Claro que hay un componente y es el del sistema financiero. Cuando analizamos la bolsa viendo la geopolítica y al revés, la geopolítica viendo la bolsa, la semana pasada teníamos un mercado que quería dar unos datos positivos de paro, con lo cual no era lógico ver el ataque de manera inminente. Pero, ¿quién sabe? Es decir, esto está totalmente fuera de nuestra capacidad de adivinar o de anticipar lo que va a suceder. Todos los indicios llevaban a que iba a haber probablemente algo de contención y que se iban a producir todas las llamadas diplomáticas que estáis viendo en esa noticia. Así es que, ojo, porque igual realmente a los demócratas no les interesa la escalada antes de las elecciones y lo que se va a llevar, a la situación se va a llevar hacia un ataque controlado, en el que Israel lanza unos misiles contra 2 o 3 cosas sin ninguna importancia para Irán, o por lo menos una importancia menor, y la cosa se relaja. Lo vamos a ver, amigos, pero ya estamos viendo que la diplomacia de Estados Unidos está funcionando. Y si no hubieran querido controlar a Israel, la misma noche del ataque de Irán, ya estaban diciendo en aquel momento los israelíes, vamos a atacar centrales nucleares, vamos a por el líder de Irán, al ayatolá Jamenei. Pues blanco y en botella. Podrían haberlo hecho entonces. En fin, es una hipótesis, amigos, de que probablemente en la respuesta de Israel quizás tarde más de lo que esperamos. Veremos si no lo hacen esta noche, porque era justo lo que más o menos Miguel ahora nos ha traído o nos va a traer, porque yo no sé si esa noticia la hemos visto ya, pero probablemente sea más controlado de lo que a priori se planteaba. Orbán anunció una guerra fría económica debido a la política de la Unión Europea. Dijo que la división de la economía en bloques occidentales y orientales plantea un gran peligro. Pues otro mensaje en la línea del anterior, Alberto. Pues claro, absolutamente. La diferencia es que Orbán sí es coherente con su mensaje, muy distinto de Macron. A ver si efectivamente se produce, bueno, ya veremos, una degeneración lógica de la Unión Europea que lleve a, no sé si su desaparición, pero por lo menos, bueno, sí, se tiene que desaparecer y volver a fundarse. No tiene sentido intentar reformarla. Las reformas en la Unión Europea son imposibles. Sería para más corrupción en el tiempo. Simplemente aplacar el desagrado y el descontento, pero continuar en el tiempo siendo lo mismo. Desaparecer sin más. Miguel, continuamos. Bueno, pues el ministro de Finanzas alemán, os lo traemos por aquí, ha instado a von der Leyen a no desatar una guerra comercial con China. Y es que la situación en Alemania, bueno, la situación automovilística está fatal. Me refiero a la bolsa. Volkswagen, Stellantis, Renault, incluso Mercedes y BMW se rumorea que tienen ciertos problemas. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se abstenga, a su majestad, que se abstenga de una posible confrontación comercial con China en el contexto de posibles aranceles a los vehículos eléctricos chinos por parte de la Unión Europea. En su discurso señaló los riesgos asociados con tales medidas y pidió al jefe del partido Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, que explique a su colega de partido la importancia de la situación. Bueno, pues
Que no Sí, nos señor. toquen y no te enfrentes con China, que lo podemos pagar y muy caro, Alberto. Sí, porque es uno de los principales socios comerciales. Creo que es el principal socio comercial de Alemania. Un tiro en el pie, pero claro, hay que eliminar a China de la ecuación porque lo quiere Estados Unidos. Von der Leyen, que alguien nos explicará por qué la han vuelto a elegir para la Comisión Europea después de los antecedentes. Von der Leyen, que es alemana y va a traicionar la economía de su propio país, aunque esté representando a Europa, que en realidad no representa más que a las élites corporativas. En fin, Miguel, tremendo. Seguimos. Bueno, pues vamos con la siguiente que dice Trump. Tiene intención de apoyar a Ucrania si gana las elecciones. Bueno, Boris Johnson expresó su confianza en que Donald Trump siga siendo el candidato presidencial estadounidense del Partido Republicano y no permitirá la caída de Ucrania. Tiene esperanza de que no lo permita. Así lo afirmó en una entrevista de Telegraph. Según Johnson, Ucrania está librando una lucha existencial de la que depende el futuro de todo el continente europeo. Si Ucrania cae, será un desastre no solo para ella, sino también para Europa. Añadió que Trump, a pesar de su reputación de político impredecible, comprende perfectamente la importancia de la cuestión ucraniana y no querrá que su segundo mandato presidencial comience con el colapso de Ucrania. No querrá quedar en la historia como quien permitió recrear la Unión Soviética. Bueno, una de cal y otra de arena de Boris Johnson. No, y además Boris Johnson confunde sus sueños con la realidad, porque está haciendo una interpretación de las intenciones de Trump muy sui generis, lo que él cree. Antes nos ha dicho una verdad que es obvia, y es que Donald Trump habría retrasado ese conflicto, porque ya lo había retrasado en su primer mandato, luego en el segundo lo mismo. Pero ahora nos dice que hará Donald Trump algo que por ahora ha manifestado que no va a hacer. ¿Que apoya a Ucrania? Pues sí, pero ¿qué es apoyar a Ucrania? Decir que muy bien, ojalá que te vaya bien Ucrania, ¿eso es apoyar a Ucrania? No, se necesita muchos más actos que Donald Trump parece no estar dispuesto a hacer. Con lo cual no es más que los sueños húmedos de un Boris Johnson que hasta ahora ha dado muestras de no haber merecido ni siquiera ser presidente de su comunidad de vecinos. Imaginaos de Reino Unido. Miguel, seguimos. Bueno, y vamos con la penúltima, que dice que Pyongyang promete responder con armas nucleares cualquier tipo de agresión. Kim Jong-un subrayó que la retórica amenazadora y las acciones de los enemigos no frenaron la poderosa fuerza militar de la República Popular Democrática de Corea del Norte, que no va a dudar en utilizar sus armas nucleares en caso de agresión militar en su contra por parte de Corea del Sur y Estados Unidos. Otros que amenazan, Alberto. Sí, y con Corea hay que tener mucho cuidado. De todas formas, Corea le sirve de mucho a Estados Unidos para seguir dentro de Japón, porque claro, como la está protegiendo a Japón de Corea del Norte, obviamente no quiere quitar sus bases. Y al final Japón terminará destrozando sus relaciones con China, que en los últimos años eran fantásticas, y con Rusia, que también son fantásticas. Hay que tener en cuenta que Japón no cuenta con ningún tipo de recursos naturales propios. Con lo cual, si rompe relaciones con Rusia y con China por emplazamiento de Estados Unidos, ¿de qué va a vivir Japón? Su industria. Pero no, Estados Unidos tiene que seguir allí porque el peligro es Corea del Norte. Ese es el peligro. En fin, Japón que ha perdido todo, absolutamente todo. El criterio desde la Segunda Guerra Mundial y antes de ella también, porque el espíritu belicista de Japón se estampó contra China y todavía siguen estampados. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la